En Santa Fe, el número de la pobreza medido por la encuesta permanente de hogares, la estadística oficial difundida a través del INDEC, justamente como dijo Juaní, detonó porque el conglomerado del Gran Santa Fe tiene una pobreza superior a la mitad, 50,5%, reitero, 50,5% de las personas que viven en Santa Fe son pobres. El 10,4% son indigentes, esto es en el primer semestre de este año 2021, y Santa Fe de esta forma se convierte en el tercer aglomerado más pobre del país y solamente está superado por Resistencia con el 51,9% y por Concordia con el 56,1%, que son, digamos, lugares históricos, lamentablemente, en esta materia de estadística de pobreza. En Santa Fe hay 271.000 personas bajo la línea de pobreza y son 56.000 en situación de indigencia. Estos son en miles de personas los números traducidos que ahí están viendo ustedes en nuestro zócalo, básicamente. Lo dicho, los datos surgen del último informe de la encuesta permanente de hogares. Esto es justamente llevado adelante por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, más conocido como INDEC, difundido en el día de ayer, y es ampliamente superior a lo que ocurre en la media a nivel país, lo que está ocurriendo en el conglomerado Santa Fe. De acuerdo con la encuesta permanente de hogares, a nivel nacional el índice de pobreza se ubica en el 40,6%. Repasemos despacio: 40,6% a nivel nacional, 50% en el aglomerado Santa Fe. Sergio, vos sabés que además Santa Fe entra en el triste podio de los 3 conglomerados urbanos más pobres de la República Argentina. Exacto. Primero Concordia, con un poco más de un 56%. Resistencia. El Gran Concordia, digamos. Después el Gran Resistencia con un 51%. Y después el Gran Santa Fe con el 50%. Exactamente. La situación en el conglomerado Santa Fe es bastante preocupante, obviamente, y el Gran Santa Fe, como lo dijo Juaní, se convierte en el tercer conglomerado. Lo que esto hace, obviamente, prever que la situación no está siendo la mejor, no está siendo la más cómoda desde el punto de vista del manejo de la pobreza y el impacto que está teniendo esta situación en la ciudad de Santa Fe. Ya hubo voces que se han pronunciado en este sentido. Una de ellas fue la de José Luis Ambrosino, obviamente representante de los Sin Techo, que obviamente, más allá de decir que sabían que la pobreza estaba por encima del 40%, porque es algo que lamentablemente se viene sosteniendo, es preocupante que alguien ligado a la lucha contra la pobreza, como el coordinador del movimiento de los Sin Techos, haya dicho que se sorprendió con esto. Bueno, evidentemente habla de una magnitud muy, pero muy grande, inesperada, sobre todo con estos números que alcanzan, reitero, por si no quedó claro y por si hay algún distraído o alguna distraída, la mitad de las personas que viven en el Gran Santa Fe son pobres. La mitad de las personas que viven en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe y los alrededores, no llega a cubrir la canasta básica de alimentos, y el 10% de esas personas son indigentes, es decir, están mucho más por debajo de la línea de pobreza. Una situación sumamente preocupante. En este sentido, Héctor, creo que habías mencionado que podíamos hacer una perspectiva, o podíamos tener una perspectiva histórica de esto. Muy brevemente agrego 2 o 3 datos para tener referencia de cómo evolucionó lamentablemente este guarismo desde el 82, incluso antes de la recuperación de la democracia, hasta la actualidad. Un dato: cuando Alfonsín asume en diciembre del 83, en realidad se toma como inicio del alfonsinismo en 1984, donde, digamos, las políticas públicas recién empiezan a implementarse, había 14 puntos de pobreza. Esto tiene que ver con la destrucción del aparato productivo que había hecho la dictadura, que había dejado muchísima gente desocupada, y de esos bolsones de desocupación fueron trasladándose básicamente a los grandes conurbanos, al conurbano de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, de Córdoba y de Santa Fe.
y eventualmente de San Juan, pero en menor medida. El alfonsinismo tiene un aumento no exponencial de la pobreza, pero sí sobre el final del alfonsinismo, la pobreza tiene un crecimiento extraordinario a partir de un fenómeno económico, la hiperinflación. Claro. La inflación, digamos, una inflación alta puede dejarte o no en una línea o de pobreza o de indigencia de acuerdo a tu capacidad económica, digamos, tu ingreso por mes. Si tu ingreso por mes es X y no hay inflación, vas a estar ahí, digamos, peleándola hasta el final en virtud de ese ingreso, pero en virtud de una inflación que no se corre. Y va de suyo que si ese ingreso es el mismo y la inflación es alta, obviamente tenés menos capacidad de adquisición de bienes. Entonces ahí caes en la pobreza estructural, que es la de poder comer todos los días. Durante el periodo me salto un par de años para no aburrir, porque esto después lo podemos contar en otro momento más detenidamente. Durante la gestión de la Rúa, por ejemplo, la pobreza ascendió al 46%, y tras el 2001, la gestión de Dualde, la pobreza llegó a tener un 66% de registro según el INDEC a nivel nacional. Cuando Néstor Kirchner se hace cargo de la presidencia en el 2003, la pobreza era del 62% y en poco tiempo llegó a bajar a 37 puntos, a 37% esa pobreza, y muchos economistas y muchas o fundaciones privadas o economistas de sectores privados, del CONICET, por poner un ejemplo, coinciden que fue el periodo 2003 y el 2007 el más auspicioso en términos de generación de empleo y reducción de la pobreza. Después hay otro fenómeno post de kirchnerismo, que es un fenómeno de manipulación del INDEC. Digamos, muchos se lo adjudican directamente a la gestión de Guillermo Moreno, y a partir de esa manipulación del dato, sobre todo de la inflación, era muy difícil medir el nivel de pobreza, ¿no? El kirchnerismo iba a decir luego que ese dato de inflación se retocaba en función de controlar que no se disparen los valores de los títulos de la deuda pública en el mundo. Bueno, al margen de cuál haya sido la estrategia, ese dato estaba sesgado y por lo tanto también hay mucha coincidencia en que ese dato recién vuelve a ser veraz con Macri en el 2015 y la vuelta a medir la pobreza o la inflación con métodos antiguos. De todos modos, es altísima la pobreza, y este es un breve repaso de cómo tuvimos este pico durante el post-2001, en el 2002 con la gestión de Dualde, y cómo se recibió un país en donde el Plan Alimentario Nacional, la caja PAN del alfonsinismo, se entregaba a 800.000 familias. 800.000 familias. Esa caja PAN iba destinada a las personas que no tenían para comer o tenían dificultades para comer todos los días. Hoy, según los datos oficiales, el IFE, que es destinado a la misma población, fue destinado a 9 millones de personas. 11 veces ha crecido el número de personas que están en situación de comer o no comer en Argentina desde que se recuperó la democracia. Bueno, datos que duelen, obviamente. Sí, claramente. Datos tremendos para Santa Fe. Totalmente. 40% del nivel de pobreza en el nivel país, 50% en Santa Fe.